Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver, os voy a explicar si lo que sospechas que es intolerancia a la lactosa, de verdad es una intolerancia a la lactosa. Lo más frecuente, podría decir, comentarios de pacientes en consulta, es decir, la leche me sienta mal, me inflama el abdomen y yo lo primero que pregunto, ¿te has hecho pruebas de intolerancia a la lactosa? En algunos casos se han realizado, en otros casos no. La principal prueba que se utiliza para valorar la intolerancia a la lactosa es la prueba de hidrógeno expirado. Esto se hace en un laboratorio, en un centro médico, y te dan una solución, un vasito en el que ingieres lactosa y se va soplando en una bolsita durante varias veces en un periodo de tiempo para valorar cuál es la digestión de esa lactosa, es decir, si esa lactosa llega al intestino grueso sin ser digerida o sin absorberse. ¿Qué ocurre? Que las bacterias, los microorganismos, la famosa microbiota intestinal que está en nuestro intestino, se la come y genera gas, hidrógeno en concreto, y ese hidrógeno empieza a aparecer al cabo de un tiempo en eso que nosotros soplamos, y esa es la forma, se hace una curva y esa es la forma de valorar si nosotros estamos digiriendo bien o no esa lactosa que obtendríamos en condiciones normales a través de la dieta. ¿Qué ocurre? El déficit de lactasa no siempre es de origen primario. Me explico. La intolerancia a la lactosa puede tener varias causas. Una sería el déficit de lactasa, que es la enzima que se encarga de romper la lactosa para que nuestro intestino pueda absorberla, es decir, para que no existan problemas de digestión con la leche, por ejemplo, que luego hablaremos de otros lácteos. Si esa enzima no hay cantidad suficiente para la lactosa que yo ingiero, ¿qué ocurre? Que es cuando empiezan a aparecer esos problemas digestivos. ¿Por qué falla o por qué se reduce esa cantidad de lactasa de la enzima que rompe la lactosa? Una razón sería por la edad. A medida que envejecemos necesitamos o tenemos menos enzimas porque nuestro cuerpo considera que no necesitamos esa leche, sino que los niños tienen mucha cantidad en general de lactasa, los ancianos tienen muy poca cantidad. Es decir, a medida que nosotros vamos envejeciendo, tenemos una tolerancia menor al consumo de lactosa. Vale, hasta ahí creo que más o menos está todo claro. Hay personas que lo pueden tener antes, por un fallo genético también, por ejemplo, que no sean capaces de sintetizar esa lactasa. Eso es algo que también se puede evaluar a nivel médico, pero hay otras causas que pueden provocar intolerancia a la lactosa. Ojo, que la intolerancia a la lactosa no es una alergia, es un cuadro de mala absorción, lo que os he ido explicando. Es decir, si yo no rompo esas moléculas de lactosa que son complejas para poderlas absorber, no las absorbo y llegan al colon. Esto ya os lo he explicado. Bueno, ¿qué causas o qué otras causas pueden existir? Pues cualquier enfermedad, cualquier patología que afecte al sistema digestivo alterando la mucosa intestinal puede provocar una intolerancia a la lactosa. Es decir, enfermedades como el síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn, celiaquía, permeabilidad intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, van siempre o prácticamente siempre acompañadas de una intolerancia a la lactosa, que no es verdadera. Me está pasando la intolerancia a la lactosa, me pongo fatal cuando tomo leche.
Sí, no quiero decir que no sea verdadera porque no exista, sino que si yo curo la otra enfermedad, esa intolerancia desaparece. Eso es a lo que voy, a que a veces es secundaria a otra patología. Igual, lo que nos está provocando unos síntomas visibles o nosotros sospechamos es que cuando tomo un vaso de leche me inflamo muchísimo, tengo muchos gases, náuseas, me encuentro fatal, pero sin embargo lo que tengo es otra patología, otra enfermedad que me está provocando que yo no sea capaz de digerir esa leche o esa lactosa de la leche. Generalmente es la que da problemas. También os he dicho que iba a hablar de otros alimentos, porque el principal tratamiento en estos casos, ¿cuál es el que se nos ocurre? Eliminar la lactosa. Evidentemente necesitamos eliminar o reducir la cantidad de lactosa que obtenemos a través de la dieta. Pero si yo quito la lactosa, pero realmente ese déficit está provocado por una celiaquía, me voy a seguir encontrando mal, porque realmente no es la lactosa o no es solo la lactosa la que me está provocando esas molestias gastrointestinales o ese malestar general, sino que hay otras cosas también asociadas que también tengo que tratar para evitar en ambos casos ese cuadro de mala absorción de nutrientes, que es más general, no es solo de la lactosa. ¿Y cómo reduzco la lactosa? Lo primero, quito la leche. Me quedo con los otros lácteos, como por ejemplo el yogur. El yogur apenas tiene lactosa, porque los microorganismos que se encargan de fermentar la leche para obtener el yogur se comen la lactosa y las cantidades restantes son muy pequeñas. La mayoría de las personas diagnosticadas con intolerancia a la lactosa, que como os digo puede ser secundaria a otra enfermedad, ¿qué ocurre? Que toleran bien el consumo de yogur natural, normal, no de yogures de sabores ni con mayores cantidades de azúcar, que puede afectar también a esa absorción de cantidades mínimas de lactosa. ¿Que no tolero el yogur? Retiro también, pero es muy probable que lo tolere fácilmente. Y en muchos casos también el queso, sobre todo los quesos que hayan tenido una fermentación más larga, porque lo mismo ocurre, que se va desapareciendo esa lactosa. Cantidades pequeñitas de lactosa pueden ser toleradas y nos pueden ayudar a mejorar también la nutrición, el aporte de otros nutrientes, como por ejemplo la grasa o las proteínas a través de la dieta en función de la valoración total, ¿no? Esto ya sería algo a valorar en cada persona, porque los lácteos evidentemente no son imprescindibles, pero en este caso los probióticos, los microorganismos que obtenemos a través del consumo del yogur en concreto, nos pueden ayudar también a mejorar ese cuadro intestinal, que es un poco más grande o más amplio que exclusivamente esa intolerancia a la lactosa. Cuando existe una intolerancia a la lactosa sin base genética, es decir, si a mí me detectan intolerancia a la lactosa, debo separar o aprender a diferenciar si es una intolerancia primaria porque mi cuerpo no sintetiza esa lactasa, esa enzima, o si es secundaria a otra patología. Es decir, hay muchos casos en los que la intolerancia a la lactosa es un síntoma de otra enfermedad, no una enfermedad en sí misma. Y esto me debería llevar a investigar un poco más qué es lo que está ocurriendo en mi sistema digestivo. Muy bien, detecto que no tengo enzimas porque es pues de base genética y tengo una intolerancia verdadera, en este caso, a la lactosa. Retiro los lácteos de la dieta. Y ojo, que de esto también hemos hablado en otras ocasiones. Los lácteos pueden estar camuflados en otros alimentos, por lo tanto, debo revisar muy bien las etiquetas para valorar mi tolerancia. Es decir, hay personas que tienen muy poca o prácticamente nada
de tolerancia al consumo de lactosa. Estamos hablando en ese déficit de síntesis de enzimas. Si mi intolerancia a la lactosa no tiene esa base genética, ¿qué ocurre? Que es un síntoma de otra patología, y ahí tengo que empezar a hacer pruebas complementarias, a investigar qué es lo que está pasando realmente en mi intestino que me está provocando que yo no sea capaz de digerir la lactosa de estos lácteos. ¿Qué ocurre? Pues que igual me llevo alguna sorpresa porque tengo otra enfermedad digestiva asociada al sistema digestivo que no es una simple intolerancia a la lactosa. Y esto se sospecha, como os he dicho, en muchas ocasiones cuando retiramos lácteos y no hay mejoría del estado de salud. Es decir, realmente no es una verdadera intolerancia, sino que es un cuadro de mala absorción provocado por otra enfermedad. Creo que queda así un poco más claro, ¿no? Las diferencias entre uno y otro. Las consecuencias cuando consumo lácteos o leche, en este caso, son las mismas. Ese malestar intestinal porque no digiero la lactosa de la leche. Pero la solución o el tratamiento puede ser diferente. Y estas personas que tienen una intolerancia secundaria, es decir, asociada a otra patología, cuando se cura, recuperan esa posibilidad de digerir adecuadamente la leche y podrían incluso reintroducir los lácteos en su dieta si así lo desean, sin ningún tipo de problema. Pero eso sí, vamos a tratar de reparar todo aquello que está dañado. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Creo que la intolerancia a la lactosa es algo bastante confuso. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.